Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Pues bueno, buen caso clínico, buen tema. Eh, Antes de pasar a las dudas de clases previas, quisiera puntualizar algunos datos importantes acerca de este tema, que son las infecciones por estreptococos no hemolíticos. Fíjense, en la práctica clínica, al menos como yo veo adultos, son patógenos que vemos habitualmente asociados a infecciones o en piel o en torrente sanguíneo. Son raras las infecciones como tal en mucosas como la garganta, la conjuntiva, las vías urinarias o incluso los pulmones asociados como tal al estreptococo no hemolítico, que es los del grupo Viridans. Un paréntesis aquí que creo que a lo mejor a ustedes les causa un poquito de confusión es la nomenclatura tan confusa que pueden ver ustedes de libro a libro acerca de la taxonomía de los estreptococos. Les comentaba en el tema de estafilococos que podemos tener un abordaje práctico acerca de la taxonomía que nos va a funcionar a nosotros los médicos para ver dónde está el problema, o sea, de dónde viene el microbio, y en segunda, pues para dar un tratamiento antibiótico empírico más adecuado. Les decía yo, los estafilococos se dividen en coagulasa positivos y coagulasa negativos. Cuando ustedes en el laboratorio de microbiología les diga, le hicimos una prueba de coagulasa a esta colonia que parecen de gram positivos y resultó negativa. Ah, ok, muy bien. Entonces yo pienso que es un estafilococo coagulasa negativo, o sea, no es estafilococo aureus. Y también les dije que los casos de estafilococo coagulasa negativa suelen ser más benignos, pero más resistentes respecto a los coagulasa positivos. Si les dice son coagulasa positivos, bueno, es un Staph aureus y vamos a manejarlo como tal, ¿verdad? Infecciones agresivas, infecciones con mucha mortalidad, infecciones complejas de tratar, en fin, son infecciones delicadas. Con los estreptococos pasa algo similar. A pesar de que ustedes lean muchos nombres de subtipos de estreptococos, con los estreptococos lo que hacemos es una prueba que se llama catalasa, ¿sí? La prueba de la catalasa. Cuando tenemos una colonia en un agar sangre, que es el agar enriquecido más comúnmente utilizado para aislar a cualquier tipo de microbio, y nos dicen, creció una colonia que macroscópicamente para Ya no lo escuchamos, doctor. Bueno, yo no lo escucho. Sí, no se escucha. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, aquí tuve problemas con el internet. En fin, les comentaba que con los que me quedé en los estreptococos, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Con los Doctor, se silenció su micrófono. que la diferencia es que observamos una prueba que se llama catalasa. Cuando tenemos un cultivo, por ejemplo, de sangre, un ejemplo de este paciente, lo sembramos en un agar nutritivo como es el agar sangre, crece una colonia que a simple vista nos
da la impresión de que sea un gram positivo. Le hacemos una tinción de gram y tiene una característica cocoide, o sea, redonda, y se distribuye en cadenas. Decimos, este parece un estreptococo. Entonces le pedimos al microbiólogo que le realice una prueba de catalasa. Si la prueba de catalasa resulta positiva, decimos, estamos en lo correcto, es un estreptococo. Y lo metemos a un panel de identificación para que nos diga el nombre y el apellido. Sin embargo, nos regresamos a la caja de Petri y vemos si en esa sangre, en ese agar sangre, el estreptococo o el microbio produjo algún tipo de hemólisis. Cuando el microbio produce una hemólisis alfa, beta o gamma, que son hemólisis que ustedes pueden googlear en este momento y ver cómo se ven, porque son características muy puntuales que de hecho se replican. Así las imágenes que ven son las imágenes que vemos en el laboratorio. La alfa hemólisis es una hemólisis parcial. De hecho, se llaman Streptococcus viridans porque se ve verde la hemólisis, porque es una hemólisis parcial por la biliverdina esa que suelta la sangre de cordero que está implícita en el agar que están utilizando. Entonces, pues si se ve verdoso, el verdoso y opaco, el disco de Petri, pues dicen es un Streptococcus viridans, ¿verdad? Pues lo más seguro, o es un Streptococcus alfa hemolítico. Por el contrario, si ven una hemólisis completa que es menos opaca y menos verde, con tendencia a ser más blanca o transparente, pues esa es una hemólisis. Y ahí sí agárrense. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que sea un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sí, que es el que más abunda dentro de los estreptococos beta hemolíticos. Y por último tenemos a la hemólisis gamma, que es una hemólisis que no se ve o es la hemólisis fantasma que llamamos. Hay ocasiones que hay que dejar un poquito trabajando al agar, o sea, darle un poquito más de horas para que la hemólisis sea más evidente, ¿no? En fin, entonces tenemos esta división, que son estreptococos hemolíticos y estreptococos que no son hemolíticos. Ahorita enfocándonos a la clase, ahorita respondemos dudas de la clase previa, pero en la clase de los no hemolíticos les comentaba el prototipo de infecciones, son infecciones de torrente sanguíneo que suelen desencadenar endocarditis. Algunos puntos clave con las infecciones por estreptococos versus las infecciones por estafilococos es que las infecciones por estreptococos suelen tener un curso subagudo. Si ustedes recuerdan el caso que acaba de presentar su compañera, la evolución del paciente no fue de un día para otro, ni de 2 días, ni de 5 días, sino que fue una evolución un poco más lenta. Así evolucionan los estreptococos. Como son bacterias que suelen habitar nuestro cuerpo de forma natural, pues el sistema inmune está relativamente habituado a estas bacterias, entonces la evolución es mucho más larvada que una infección por un patógeno primario. De ahí que sus pacientes, cuando lleguen con estas infecciones, suelen llegar con evoluciones crónicas. Los casos de endocarditis que solemos ver en nuestra clínica de infecto, porque llegan en la consulta, no llegan a urgencias. Estos casos también, eso es importante. Llegan porque tienen fatiga, llegan porque fatiga más fiebre, obviamente, llegan porque tienen dolores osteomusculares crónicos asociados a fiebres intermitentes. Habitualmente sospechan de tuberculosis, pero no, ya que hacemos una revisión, generalmente son pacientes de más de 40 años de edad que tienen soplos sutiles o muy francos o datos de insuficiencia valvular, habitualmente del lado izquierdo. Y también les comento a los estudiantes, les digo, siempre que vean a un adulto y sospechen endocarditis y no tenga historia de manipulación del torrente sanguíneo, drogas, que tenga algún catéter venoso de larga estancia para una quimioterapia, por ejemplo, o que nunca se le haya manipulado el corazón, piensen que el problema está al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque para que una endocarditis se desarrolle, ocupamos que la anatomía del corazón se distorsione un poco para que se pueda anclar bien el microbio o que la sangre tenga cierto grado de turbulencia que permita que el microbio se encuentre mayor tiempo en un espacio como el corazón, en una cavidad. Entonces, conforme avanzamos en edad,
¿qué parte del corazón se nos remodela? Pues el lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos el ventrículo izquierdo, que es el que da básicamente la fracción de eyección en su mayor cantidad. Entonces se remodela el lado izquierdo del corazón, se remodela el anillo valvular mitral y pues ahí se pegan los microbios, ¿no? O incluso en la aórtica. Entonces, cuando yo tengo un paciente adulto con una evolución crónica de fiebre, sospecho, dentro de mis diferenciales está una endocarditis, pero es subaguda, ¿sí? No se alarmen, así el paciente no se les va a morir enfrente de ustedes, pero vale la pena hacer los estudios complementarios para evaluar esta posibilidad. Otra cosa importante es de que los estreptococos en sí no son resistentes intrínsecamente a las penicilinas. Los estreptococos pueden tener una resistencia, aquí les pongo entre comillas, a las penicilinas o a los betalactámicos, que es más que nada dependiente de la dosis y dependiente del inóculo. Por ejemplo, si tienen una unidad de penicilina versus una sola bacteria de estreptococo, a lo mejor la mata bien. Pero si tienen a una unidad de penicilina y tienen a 1.000.000 de estreptococos, ahí no, ahí el inóculo es más que la dosis del medicamento. Entonces, ¿qué ocupo? Pues más unidades de penicilina. De ahí que ustedes van a ver en algunos textos que hay algunas infecciones que dependen mucho del inóculo bacteriano para decidir la dosis del beta-lactámico, más que cambiar a un nuevo grupo de medicamentos. Por ejemplo, los aminoglucósidos o los glucopéptidos, como la gentamicina o como la vancomicina expusieron en la presentación actual. Entonces, en resumen, los estreptococos no hemolíticos, que los prototipos son los viridans, son estreptococos que suelen afectar con mayor frecuencia al torrente sanguíneo, suelen afectar con mayor frecuencia al corazón y la evolución de estos pacientes suele ser subaguda. Insisto, los estreptococos no producen beta-lactamasas como tal, de ahí que el uso de beta-lactamasas de espectro extendido pues no está del todo justificado. Cuando ustedes las vean en las guías de práctica clínica, por ejemplo, en caso de recurrencia, utiliza amoxicilina con clavulanato. Lo pueden hacer, pero no es como tal para cubrir el estreptococo, sino para cubrir otros microbios como el Haemophilus influenza, por ejemplo, que sí produce beta-lactamasas y que no lo podemos matar solamente con la penicilina o el betalactámico, ¿verdad? Pero sí es importante que conozcan estos conceptos. ¿Por qué? Porque son las infecciones que se van a encontrar con relativa frecuencia hablando de este patógeno. Entonces es importante que sepan los fundamentos de por qué se manejan, cómo se manejan estas infecciones. En el medio particular, igual he intervenido en algunos casos en los cuales los pacientes llegan con una infección por Streptococcus viridans. Le damos inicialmente vancomicina y ceftriaxona como tratamiento empírico, sale el cultivo y sale Streptococcus viridans, cambiamos a penicilina, el paciente está algunos días en el hospital en vigilancia, 3, 5 días a lo mucho, y después de ahí proponemos una terapia externa con antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, ceftriaxona, y monitoreo ambulatorio. Se puede hacer eso, ¿verdad? En algunos casos, porque los tratamientos, como ustedes ya bien citaron, suelen ser largos. En las infecciones en las cuales el inóculo bacteriano es alto y las bacterias producen exopolisacáridos, los tratamientos son largos. ¿Por qué? Porque ocupamos que una concentración adecuada, que en el torrente sanguíneo es difícil de mantener, o de concentrar, válgame la redundancia, sobre todo con los beta-lactámicos, que existe una concentración adecuada y que existe un tiempo prolongado de exposición. Entonces eso lo logramos con tiempos prolongados de tratamiento. También esto es importante que lo entiendan, por eso los tratamientos son tan largos en las endocarditis, son tan largos en las osteomielitis, son tan largos en algunas infecciones como las infecciones de prótesis. ¿Por qué? Porque las bacterias suelen producir este tipo de exopolisacáridos o biopelículas y complican un poco el manejo de estos enfermos. Entonces, a resumidas cuentas, considero que eso es lo importante de la clase de los viridans. No sé si tengan alguna duda de esta clase, del caso clínico, de algún antibiótico que hubieran visto citado para el tratamiento de estas infecciones, o de igual forma aprovechar y pasar a las clases iniciales. Alguna duda o pregunta o comentario que tengan.
Doctor, ¿Sí? dijo que el Viridán era alfa hemolítico o no hemolítico. No, suele ser alfa o no hemolítico. De hecho, suele ser los dos. Ah, ok. Gracias. De nada. Les digo, el término viridans es porque se ve verde la hemólisis. Viridans es verde. Entonces, por eso se ve, es una hemólisis parcial en el agar sangre. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya sea de este tema, de los estreptococos hemolíticos o el piógenes o de Staph aureus. Bueno, aprovechando también y yéndonos un poquito hacia atrás, un comentario también importante con el piógenes o el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese es un tipo de estreptococo prototipo en los pacientes muy jóvenes. Y muy jóvenes me refiero a infantes, a pacientes adolescentes, no tan así en los adultos. ¿Sí? Eso también es bien importante que se lo graben. ¿Por qué? Porque si ustedes se han enfermado de la garganta, igual cuando estamos en clase, en tiempos no COVID, cuando estamos en salón de clase, siempre les digo, levanten la mano quien ha tenido una faringoamigdalitis de adulto. Y muchos levantan la mano, ¿verdad? Y al azar elegimos a alguien que nos platique qué le dieron de antibióticos, si es que recuerda si le dieron antibiótico. Y suelen decir, no, pues me dieron ceftriaxona inyectada 3 dosis, o no, pues me dieron moxifloxacino, el Avelox, o no, pues me dieron levofloxacino, o no, pues me dieron amoxiclap, o no, pues me dieron amoxicilina, o no, me dieron acitromicina, en fin, salen muchos esquemas de antibiótico. Y pues obviamente es imposible regresar el tiempo y ver a cada uno de esos pacientes, tomarles cultivo y tener la certeza diagnóstica. Sin embargo, ya hay estudios de prevalencia y haciéndoles algunas preguntas intencionadamente durante la clase, pues podemos ver que lo más seguro es que no tuvieran una faringoamigdalitis bacteriana como tal. Por eso es importante que cuando vemos un paciente que trae dolor de garganta o infección en la garganta, que es una infección bien frecuente en la consulta de medicina general, pues más o menos sepamos a qué nos estamos enfrentando. Y lo que más nos debe de importar aquí es el estreptococo beta hemolítico del grupo A o piógenes. ¿Por qué? Porque ya comentaron las complicaciones no supurativas que pueden tener un impacto muy importante en la salud a futuro de sus pacientes, que es la fiebre reumática, ¿verdad? Entonces, bueno, doctor, ¿y yo cómo le puedo hacer para atinarle o para saber si mi paciente tiene o no tiene una infección por este patógeno? Tengo que hacer un cultivo, tengo que pedirle un examen en su sangre, estreptolicinas, antiDNasas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ayudarme una idea? Y recordando pues, que yo voy a trabajar en un consultorio y lo más seguro es que no tenga a la mano todo esto. Bueno, una cuestión muy importante a tomar en cuenta, uno es la edad, es lo más importante. Si su paciente tiene menos de 15 años de edad, apuéstenle a que puede tener esta infección, ¿sí? No les digo que asuman que tiene esta infección o este patógeno, pero oriéntense un poquito más a eso. Si el paciente tiene más de 15 años de edad, 16, 17, 18, 19, etcétera, apuéstenle a que es otro patógeno el que está involucrado en su cuadro clínico, ¿verdad? Como que otro patógeno, un virus, generalmente, ¿verdad? Que hay muchísimos virus, ¿no? En fin, doctor, muy bien, ya me dijo la edad, pero ¿qué otra cosa debo de buscar en mi paciente para yo saber si es una o si es otra cosa? No recuerdo si puntualmente mencionaron unos criterios que se utilizan en la clínica, que se llaman los criterios de Centor. Los criterios de Centor son unos criterios que básicamente evalúan cuatro variables. Una es si tu paciente tiene fiebre o no. Otra es si tiene adenopatías dolorosas a nivel de las cadenas cervicales laterales. Otra es si tiene tos y otra es si tiene exudado en las amígdalas. Supongamos que tienen ustedes a un paciente de 10 años de edad que lo lleva a su mamá porque ha tenido una noche con mucha fiebre, no puede tragar, incluso no puede pasar alimentos.
ustedes le abren la boca y ven una garganta con las amígdalas hipertróficas y supuradas, que tiene adenopatías bilaterales dolorosas, llora y no los deja que lo exploren adecuadamente, y que no tiene tos, ¿verdad? Entonces el paciente ahí tiene cuatro de los criterios de Centor. Entonces ese paciente tiene más o menos un 60% de probabilidades de sí tener el Streptococcus pyogenes. Entonces ahí puedo hacer dos cosas, bueno, de hecho tres cosas. Una, darle un tratamiento empírico para cubrir esta bacteria, darle un antibiótico, en este caso una penicilina si no es alérgico el paciente. Dos, es hacerle una prueba diagnóstica y darle tratamiento antibiótico. Y tres, hacer una prueba diagnóstica y esperar la prueba diagnóstica para dar un tratamiento en caso de que la prueba resulte positiva. ¿Qué es lo que más solemos hacer, doctor? Bueno, hacemos el primer algoritmo, o sea, damos un tratamiento antibiótico empírico, pero para cubrir el Streptococcus pyogenes nada más. Centor lo que hace es que ustedes lo pueden googlear en este momento, criterios de Centor. Hay incluso unos criterios de Centor modificados para edad, que son donde toman el punto de partida de los 15 años de edad y sí orientan mucho para esta patología. Si el paciente tiene tiene un criterio nada más, la probabilidad es muy baja, menos del 5%. Si el paciente tiene si tiene dos criterios, se considera moderado. Entonces ahí lo que se recomienda es, si se tiene a la mano, hacer una prueba para Streptococcus pyogenes, un cultivo o un antígeno, que es básicamente un exudado faríngeo con un reactivo especial, se llama Strep A, se coloca dentro de un pocillo de trabajo, se le adicionan algunas alicuotas de un buffer especial, y si se pinta una línea, encontramos un antígeno de Streptococcus pyogenes y el paciente es portador. Si tiene un cuadro clínico sugestivo de, pues esa es la etiología y hay que darle un tratamiento antibiótico dirigido para esto. También eso es importante que lo sepan respecto al piógenes. ¿Qué otra cosa? Nada más, eso serían mis comentarios para cerrar piógenes. Bueno, ya vimos staph, cerramos piógenes y cerramos viridans, o no hemolíticos. No sé si tengan alguna duda, comentario. Doctor, Sí. cuando tiene tos es más probable que sea por una etiología viral. Correcto, muy bien, doctor. Así es. Imaginemos que les llego yo, todos ustedes son mis doctores, les llego yo a consulta y teatro. Y, me dicen, a ver, señor, ¿cuántos años tiene? No, pues 34 años. Ah, ok. ¿Tiene antecedente de fiebre reumática o conoce a alguien con infecciones de la garganta recientemente? No, yo vivo solo y pues no, ni sé qué es eso, yo soy sano. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué le pasa? No, pues me duele la garganta. Ah, ok, muy bien. ¿Ha tenido fiebre? No. Me revisan el cuello, no tengo adenopatías dolorosas. Me revisan la garganta y tengo la garganta pues, eritematosa, ¿verdad? Nada más, pero no tengo hipertrofia amigdalina. O si acaso tengo un poquito de puntilleo ahí, rojizo en las amígdalas, pero no tengo exudado. Y me escuchan toser mientras estamos consultando. Bueno, automáticamente dicen, no, pues esto no es un problema bacteriano, ¿verdad? Entonces ustedes me catalogan como un paciente sano, inmunocompetente, joven, entre comillas, y con una evolución medio larvada, entonces eso no es característico, y por la edad, pues eso no es una característica de una infección bacteriana, ¿verdad? Lo más seguro es que tenga usted un virus. Y luego yo les digo, ¿qué antibiótico me va a dar, doctor? No, pues esto no es de bacteria. Lo que yo suelo hacer para convencer a los pacientes, si se puede, obviamente, es que les tomo una foto de su garganta y les explico. Veo en internet ahí gargantas virales versus gargantas bacterianas, para convencer al paciente de que lo que se está haciendo es lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que suelen hacer es se van a casa, van con otro médico y les prescriben antibióticos. Hay que persuadir un poquito al paciente para que tome la decisión correcta. Y nada más, ¿no? Así de simple. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda?
Yo sí tengo una duda, pero es respecto a la bibliografía. ¿A la qué, perdón? A la bibliografía. Ajá, a ver, Es que en el diga. Farreras venía muy corto Ajá. lo de los estreptococos beta-hemolíticos del grupo C y G. ¿Nos recomienda leer más sobre eso o así con lo que viene en el Farreras está bien? No, 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 no. Yo considero que con lo que viene en Farras es suficiente. Realmente para la práctica médica como tal y para la practicidad que van a tener al ver a sus pacientes, con que sepan esto que les comento, retomando, estafilococos, si es coagulasa positivo, si es coagulasa negativos, aurus versus no aurus, estreptococos, catalasa positivos, ¿sí? Y vamos a ver si son qué tipo de hemólisis tienen y más o menos vamos en la dirección. Si es beta hemólisis versus el resto, ¿verdad? Versus los no hemolíticos o los parcialmente hemolíticos. Y de ahí pueden trabajar para ver la gran parte de las infecciones de los pacientes. Hay muchísimos estreptococos, hay muchísimos. Entonces, es básicamente, son pocos los estreptococos que están relacionados directamente con alguna patología en especial. Entonces, no vale la pena que profundicen a menos de que ustedes lo deseen, ¿verdad? Con algún tipo de variante de estreptococo. Por ejemplo, el mutans, ¿no? Se llama mutans, no sé si sepan por qué se llama mutans, pero se llama mutans porque en la, en la, en tinción Gram se ve como un bacilo, pero la identificación bacteriana es un coco, ¿verdad? Entonces por eso se llama mutans. Ustedes lo ven bajo el microscopio y se ve como un bacilo Gram positivo. Entonces uno piensa ahí otro tipo de bacteria, ¿verdad? Pero en fin, ustedes pueden leer en Mandel algo un poquito más acerca de este tipo de microbios. Ok, muchas gracias. Ah. ¿Algo más? Si no hay algo más, podemos avanzar. Doctor, Sí. me quedó una duda acerca de si Streptococcus viridian presentaba cepas resistentes o no del todo resistentes. ¿Cuál es Streptococcus, doctora? Perdón. Viridian. No, les digo, en general, si están en su computadora, doctores, yo aquí estoy en mi computadora. Si están en su computadora, ingresen al buscador y en el Google le van a poner mecanismos de resistencia de patógenos respiratorios y le van a poner. Entonces, el primer resultado que les da es un artículo del 2009 donde es de la editorial Cielo. ¿Sí lo ven? ¿Alguien lo está haciendo? Sí. Ok, sí. Muy bien. Van a abrir el PDF que dice español. Y si ustedes ven, se van a ir hasta abajo, hasta donde dice, hasta la página que dice 190. Hay una tabla que dice tabla 1, dice mecanismos de resistencia antimicrobiana en los principales patógenos respiratorios. Hasta abajo está el piógenes, dice ese piógenes. Sí, ¿sí lo ven? Sí. Sí. Si ven ahí dice antimicrobiano, betalactámicos, mecanismo de resistencia sin resistencia, dicen. ¿Sí vieron? Sí. Ok. Bueno, tal vez eso responde un poquito. Si leen el artículo por completo o se enfocan nada más en la resistencia de los estreptococos, van a ver que, por ejemplo, aquí está el estreptococo pneumoniae, que es parte de otro tema, ¿verdad? Por completo, pero si ustedes ven aquí dice betalactámicos y dice mutación de PVP, pero el estreptococo no es tanto que se haga resistente, sino que se hace un poquito más
más tolerante a un ambiente lleno de antibiótico, ¿verdad? Entonces, no es tanto que se hagan resistentes los estreptococos a las penicilinas, sino que son más tolerantes. A lo mejor se torna un poquito confuso esto, pero si leen el artículo, creo que les va a quedar mucho más claro ahí. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿algo más o continuamos? ¿Ya se ve? Listo. Ah, ok. Bueno, somos el equipo 6, somos Carmen Daniela y yo, Alessandra Lehmann, y vamos a presentarles sobre las infecciones neumocócicas. A ver cómo le cambio. Ok. Bueno, como introducción a estas enfermedades, es necesario primero que nada hablar de su agente etiológico, que es el Streptococcus pneumoniae. Pues este es un coco gram positivo capsulado y tiene forma ovoide. Estos estreptococos son inmóviles, no forman esporas y son anaerobios facultativos. Pues es el agente causal principal de enfermedades como la otitis media, la meningitis y la neumonía, y estas tres tienen una tasa de incidencia muy elevada en todo el mundo. Pues hasta la actualidad se han identificado más de 90 serotipos diferentes de este patógeno, los cuales van a variar en los monosacáridos o los oligosacáridos que conforman su cápsula, pero de estos 93, únicamente del 10 al 20% causan la mayor parte de enfermedades neumocócicas invasivas en el mundo. Y los serotipos principales son el 3, el 19A, el 1 y el 7F. Pues el neumococo es un colonizador habitual de la nasofaringe que puede o no llegar a causar enfermedad. Y mientras esto no suceda, pues a esta situación se le llama estado de portador, que ese suele ser transitorio, que va de semanas a meses y suele ser causado por uno o más serotipos distintos. Del 40 al 60% de los niños pues suelen ser portadores, pues especialmente si van a guarderías o es época de invierno. Y ya en los adultos este porcentaje disminuye a menos del 5%, pero pues este porcentaje va a aumentar si estos adultos conviven con niños. Es importante mencionar que la enfermedad neumocócica habitualmente se produce en portadores nasofaringios que hayan tenido al menos una enfermedad previa, usualmente alguna enfermedad de las vías respiratorias superiores, o que tengan enfermedades de base, como pues la diabetes mellitus, ¿no? Y también pues puede suceder más frecuentemente en portadores que tienen factores predisponentes, como un estado inmunodeprimido, pues ya sea por el VIH, que haya recibido un trasplante, que tenga esplenectomía, entre otros. Bueno, las enfermedades neumocócicas se van a dividir en dos grupos dependiendo de su alcance. Primero están las no invasivas, que estos van a provocar enfermedades en localizaciones contiguas a la nasofaringe. También se les llama enfermedades de las mucosas y pues algunos ejemplos son la otitis media o la sinusitis aguda, que más adelante vamos a hablar de ellos. Pues el otro grupo son las enfermedades invasivas y pues esto es cuando se encuentra el patógeno en sitios comúnmente estériles como la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Y pues algunos ejemplos de esto son la neumonía invasiva, que puede no ser invasiva, también la meningitis, la peritonitis, la artritis. La incidencia global de estas enfermedades neumocócicas invasivas son de 20 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por cada año. Bueno, ya hablando de datos epidemiológicos específicos de enfermedades causadas por el neumococo,
pues este va a producir el 50% de las neumonías extrahospitalarias en adultos y el 20% en los niños. Pues además es la primera causa de meningitis en la comunidad en adultos y la primera causa de meningitis bacteriana en niños y adolescentes en países occidentales. Bueno, entrando a la patogenia de este agente, se ha demostrado que la superficie del neumococo posee componentes que son capaces de desencadenar respuestas que van a ser fundamentales para la patogénesis pues, de la enfermedad. Como el ácido lipoteicoico o algunas proteínas de superficie específicas como la PSPA o la PSPC, que son componentes de distintas capas del patógeno que se van a expresar o extender hasta su superficie. Pues además es importante tomar en cuenta factores como la adherencia del patógeno a las células epiteliales del huésped, también pues la capacidad invasora de los distintos serotipos que existen y la respuesta inflamatoria del huésped, pues ya que estos van a condicionar si la persona pues se va a enfermar o no y cuál va a ser la gravedad de la enfermedad. Bueno, los neumococos van a producir enfermedad debido a dos factores. Pues uno, su resistencia a la fagocitosis y su capacidad de invadir y multiplicarse en los tejidos. Pues sin embargo, la enfermedad solo se va a producir cuando fallan los mecanismos de defensa del huésped y como mencioné, pues esto va a ser más probable cuando haya enfermedades previas o factores predisponentes. Bueno, ya pasando a las enfermedades, tenemos la otitis media, que esta es no invasiva. Pues esta está caracterizada por la presencia de líquido en el oído medio, que se va a acompañar de signos y síntomas de que van a ser producidos por la inflamación local. Pues el neumococo es su agente etiológico principal y está implicado aproximadamente en el 50% de los casos. Pues según estudios se descubrió que la otitis media que es causada por este patógeno, está asociada a una mayor gravedad clínica y esos pacientes van a presentar fiebre alta y una otalgia más intensa. Pues esta suele estar precedida por infección vírica de las vías respiratorias superiores, ya que los patógenos virales pueden causar congestión en la entrada de las trompas de Eustaquio, lo que va a impedir la expulsión de las bacterias por mecanismos pues, normales del cuerpo, ¿no? Que serían las de arrastre. Pues esta enfermedad es más frecuente en la infancia, aunque de igual forma el neumococo también es el agente etiológico principal de la otitis media en los adultos. Bueno, pues aquí a la derecha observamos la imagen comparativa de un oído medio normal con uno infectado. Pues se observa aquí la presencia de líquido, que eso va a inmovilizar los huesecillos y también podemos ver la inflamación pues, que se ocasiona en la zona, incluida en la membrana timpánica, que adquiere como aspecto abombado y eritematoso. Bueno, la otitis media pues, puede ocasionar pérdida de capacidad auditiva, que esta va a ser temporal, ya que el líquido dentro del oído medio no va a permitir que vibre de forma adecuada la membrana timpánica y pues esta pérdida va a permanecer hasta que se elimine el fluido de esta zona. Pues una complicación de esta enfermedad sería la meningitis neumocócica y la mastoiditis, porque las células de aire mastoideas pues están en contacto en la porción superior del oído medio y pues puede pasar fácilmente la infección hasta esta zona. Bueno, otra enfermedad ocasionada por el neumococo es la sinusitis aguda. Esta está definida como inflamación de las mucosas de la nariz y de los senos paranasales, que usualmente se ven afectados pues uno o varios y dura menos de 4 semanas porque es aguda. Pues su incidencia como el neumococo como agente etiológico es del 20 al 43%, que es aproximadamente 1/3 de los casos. Y contrario a la otitis media, esta va a ser más frecuente en los adultos, ya que los niños,
aún no han terminado de desarrollar sus senos paranasales. Pues igual que en la otitis media, suele preceder de una infección vírica de las vías superiores y esta va a ser más frecuente en pacientes con rinitis alérgica o algún defecto anatómico nasal. Aquí como complicación también tenemos la meningitis neumocócica, sin embargo, pues aquí va a ser más rara. Bueno, pasando a la neumonía neumocócica, esta enfermedad puede ser producida por la microaspiración del neumococo por la orofaringe y esta va a llegar a localizarse frecuentemente pues en los lóbulos inferiores y medios por el paso de las secreciones de las vías respiratorias superiores a estos lóbulos, pues por el efecto de la gravedad. Pues los microorganismos se van a multiplicar en los alvéolos y el exudado inflamatorio se va a extender entre los alvéolos a través de los poros de Kohn, que son estos aquí entre alvéolos, y también entre los canales de Lambert, que están como más inclinados que los de Martin. El cuadro clínico de esta enfermedad suele iniciar de forma aguda. Los pacientes presentan escalofrío intenso, una fiebre elevada y continua que va a oscilar entre 39 y 40 grados, una tos que con el paso de los días se va a volver productiva y va a tener una expectoración mucopurulenta o va a estar manchado de sangre. Además, van a presentar dolor torácico, que va a ser pleurítico e intenso y pues va a aumentar con la respiración y la tos. También pueden presentar ansiedad con confusión y delirio y debilidad, mialgias y postración. Pueden presentar diarrea, pero esto es muy raro y no suele tener significancia clínica. Bueno, existen otras formas no clásicas de presentación de la neumonía, como por ejemplo en los ancianos y debilitados. Se presenta un cuadro más engañoso y solapado y pueden presentar lo que se llama síndrome confusional, que es una desorientación en el tiempo y el espacio. Y es muy importante conocerlo, ya que pues a veces estos pacientes no presentan un cuadro clínico típico y esa es la única forma de identificar la enfermedad pues de forma clínica, ¿no? También tenemos la triada de neumonía, meningitis y endocarditis, que ya pues va a ser una enfermedad invasiva y esto se le va a llamar síndrome de Austrian. También otra presentación puede ser la sepsis fulminante en pacientes que son esplenectomizados porque tienen un déficit inmunitario y por tanto pues van a tener una predisposición mayor a que las infecciones se vuelvan graves. La bacteriemia, pues es decir, la presencia de bacteria en sangre, se va a presentar en el 25% de los pacientes. Se va a presentar dependiendo de la edad y la presencia de bacteriemia. Ay, no me revolví. Bueno, la bacteriemia se va a presentar en el 25% de los pacientes con neumonía neumocócica, pero este porcentaje va a aumentar en los pacientes inmunodeprimidos. Ya la mortalidad va a variar dependiendo de la edad del paciente y si tienen bacteriemia o no. Es menor al 5% en los adultos que son jóvenes y no tienen bacteriemia, y este porcentaje va a aumentar del 25 al 30% si la neumonía presenta bacteriemia y si los pacientes tienen alguna enfermedad de base y son ancianos. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las infecciones invasivas, que entre ellas vamos a encontrar lo que es la meningitis neumocócica, que pues tal como su nombre lo indica, va a ser la inflamación de las capas de tejido que pues van a recubrir a lo que es el encéfalo y la médula espinal y pues son conocidas normalmente como las meninges, ¿no? Y además de ello pues también se va a incluir lo que es el espacio que contiene el líquido localizado entre ellas, que es el espacio subaracnoideo. Y bueno, de manera general, lo que son las meningitis, su etiología tiende a variar un poco según el grupo de edad en el que se esté presentando, así también la vía de adquisición por la que se esté dando, y algo muy importante aquí va a ser el estado del sistema inmunológico del paciente en el que se presente. Pero independientemente de ello, como podemos observar aquí en el cuadro que está a la izquierda, lo que es el neumococo aparece
como el principal o el segundo agente etiológico que va a provocar este tipo de enfermedades. Y bueno, ya hablando específicamente de los casos de meningitis neumocócicas, vamos a tener que la mayoría de ellos, alrededor del 80% de los casos, se van a presentar de manera secundaria, es decir, estos se van a desarrollar en aquellos pacientes que ya tengan una enfermedad preexistente, como todas las que acabamos de ver con mi compañero, ¿no? Y pues la diseminación... Carmen, te escuchas bien bajito. A ver, ¿se escucha más alto? No, creo que no. ¿No? A ver, ¿y ahí? Estoy un poquito más cerca de la compu. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, ¿en qué estamos? Ok, en el 80% de los casos pues van a ser casos secundarios y normalmente esta enfermedad se va a diseminar pues ya sea por vía hematógena o también puede ser por vía directa, que pues normalmente puede ser a través de, por ejemplo, alguna otitis media o también incluso en estos casos se pueden incluir que el paciente haya tenido algún tipo de trauma o también alguna intervención quirúrgica. Y ya en lo que son los casos restantes, que van a ser alrededor del 20%, pues estos se van a presentar como infecciones primarias y estos casos van a ser los que se van a presentar como que más agresivos y tienen una mayor mortalidad. De manera general, pues la enfermedad cuenta con un índice de mortalidad de alrededor del 30% en lo que es el grupo de los adultos, y en lo que es la población infantil es un poco más baja, pero aún así cuenta con números muy altos. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de lo que es el cuadro clínico, algo muy importante que tenemos que mencionar aquí es que por sí solas lo que son las características clínicas no van a hacer como mucha diferencia entre una meningitis, por ejemplo, bacteriana que sea producida por un neumococo a una que sea producida por algún otro tipo de bacteria. Por lo cual, que es aquí donde entra la importancia, pues la realización de análisis microbiológicos para poder determinar cuál es la causa específica de la infección. Y bueno, normalmente lo que acompaña a un cuadro de meningitis pues van a ser signos como cefaleas intensas, que son graduales y tienden a ser generalizadas, así también pues como la presencia de fiebre y náuseas. Y bueno, normalmente también llegan a presentar lo que se conoce como manifestaciones inespecíficas del sistema nervioso central, que una de las más características que vamos a encontrar en los pacientes que sufren de meningitis pues es la rigidez cervical, que esta es considerada como un signo meningio, se les llama. Y bueno, además de ello, pues también podemos encontrar pacientes que van a tener fotofobia, pueden desarrollar convulsiones e incluso confusión. Y en cuanto a los signos, vamos a tener que, pues, entre ellos podemos encontrar pacientes que ya tengan un aspecto séptico y también se va a ver alterado lo que es el estado de vigilia. En algunos de ellos, pues también, bueno, en la mayoría, se caracteriza por el desarrollo de lo que es bradicardia e hipertensión. Y algo muy importante, verás, ¿le puedes dar uno, por favor? Algo muy importante que también podemos encontrar en algunos casos es la presencia de lo que son los signos meningios, que son el signo de Kerning y el signo de Brudinsky, que es el que podemos ver aquí en el GIF, ¿no? Que lo que sucede es que a la hora de que tú levantas la cabeza del paciente se va a dar un movimiento altálgico que va a ser una contractura involuntaria de las piernas, como podemos ver, y esto pues normalmente ya sea en casos un poco avanzados, ¿no? Bueno, algo que me faltó mencionarles es que a pesar de que en sí la clínica no nos va a poder decir de que específicamente esto es una meningitis por neumococo, sí existe como cierta diferenciación que nos puede ayudar a guiarnos un poco. Obviamente a partir de ello pues no vas a poder especificar que está dado por neumococos, pero a diferencia de las otras meningitis, esta tiende a tener una instauración muy aguda. Y lo que son la afección neurológica tiende a ser un poco más grave que los otros tipos de meningitis. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que, de manera general, la meningitis pues se puede diagnosticar a través de ella, tanto sumando lo que es el cuadro clínico más un análisis de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que al igual que lo que es el cuadro clínico, pues el análisis del líquido cefalorraquídeo de una meningitis bacteriana pues va a ser técnicamente igual en los casos, ¿no? Aquí lo que va a diferenciar pues es la identificación específica del microorganismo. Y en cuanto al análisis de lo que es el líquido cefalorraquídeo,
vamos a buscar lo que son 4 características principales, que estas van a ser las que se van a presentar en cualquier tipo de meningitis, pero de tipo bacteriana, no es lo que los va a diferenciar de las otras. Y pues primero vamos a fijarnos en lo que es el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver en la imagen, pues se da una evidencia de turbidez cuando de manera normal el líquido tiende a ser pues incolores, transparentes, como si fuera agua. Así también vamos a ver ya una elevación en lo que son las proteínas. Normalmente tienden a estar de 15 a 50 miligramos sobre decilitros y aquí pueden estar por encima de los 50, ¿no? En cuanto a los leucocitos, pues se va a ver una variación que puede ir de 1000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Y en cuanto a la glucosa, vamos a ver una disminución. Normalmente se encuentra alrededor de 45 miligramos sobre decilitros y aquí va a estar por debajo de este nivel. Tengan en cuenta esta característica porque ahorita en el caso clínico también se hace mención de esto. Y bueno, ya que se tiene este análisis, para poder determinar específicamente al microorganismo, pues se puede hacer uso de lo que es ya sea cultivo con tinción Gram, detención de antígenos, que se lleva a cabo una PCR o un hemocultivo. Y específicamente en el hemocultivo, que es técnicamente lo que más se puede utilizar en estos casos, pues vamos a encontrar como lo que podemos ver en la imagen de la parte superior, que va a ser un cultivo que va a mostrar colonias redondas y mucosas no pigmentadas que van de 1 a 3 milímetros. Y algo muy importante en su identificación es que después de un periodo de 48 horas, como podemos ver aquí en la imagen, van a presentar como una depresión central, o un aspecto umbilical, le llaman, eso que está mostrando ahí, que es producida por una lisis autocelular progresiva. Entonces es una de las características con las que se puede diferenciar este tipo de estafilococos, ¿no? Y en cuanto a lo que es la tinción Gram, pues esta nos va a mostrar las características esenciales que nos explicaron en un principio, pues que van a ser cocos Gram positivos, que van a tener forma ovoide y van a tender a agruparse pues ya sea en parejas o en cadenas. Aquí sigue. Y bueno, otras de las infecciones también de tipo invasivo que podemos encontrar en un paciente que esté producida por el neumococo, pues va a ser la peritonitis neumocócica. Normalmente este tipo de infecciones se van a desarrollar en pacientes que, de manera secundaria en pacientes que tengan cirrosis hepática o en aquellos niños que padezcan de síndrome nefrótico. Y en cuanto a su diagnóstico, pues este se puede hacer por medio de tinción Gram y también por medio de lo que es el cultivo de líquido, pero pues aquí obviamente va a ser del líquido peritoneal, ¿no? Y otra de ellas pues va a ser la artritis neumocócica, que esta normalmente también es de tipo secundaria y se va a dar específicamente por diseminación hematógena. Es más prevalente en lo que son niños y ancianos y pues al igual que el anterior, su diagnóstico se da por medio de tinción Gram y también de un cultivo de líquido, pero pues aquí articular. Y por último, pero pues no menos importante, va a estar también lo que es la endocarditis neumocócica, que esta tiende a ser muy usual en lo que son pacientes alcohólicos. Y esta está caracterizada porque pues puede afectar tanto a válvulas que estén completamente sanas o válvulas que ya tengan una alteración previa, ¿no? Y normalmente también suele verse acompañadas o junto con ella se va a ver lo que son cuadros de neumonía o meningitis, o al igual como se los comentó mi compañero ahorita, en algunos casos que son técnicamente un poco raros, se van a encontrar lo que es la triada de estas 3 enfermedades, es decir, que en un mismo paciente vamos a encontrar neumonía, meningitis y endocarditis, y las 3 van a ser producidas por el mismo agente, que pues en este caso va a ser por neumococo, ¿no? La siguiente. Y bueno, en cuanto al tratamiento de estas infecciones invasivas, al igual que en cualquier enfermedad, pues el tratamiento tiene que ser personalizado y para poder dar un tratamiento que sea efectivo, pues tenemos que basarnos en ciertos elementos, principalmente en las características que primeramente pues va a presentar el paciente, cómo se está desarrollando la enfermedad en él, así también cuál es el tipo de enfermedad y cómo se está desarrollando. Y algo muy importante aquí va a ser cuál es el tipo de microorganismo y las características que tiene, es decir, a qué es resistente, a qué es sensible. Entonces, de esta manera vamos a poder saber cuál es el tratamiento más óptimo, básicamente, qué es lo que necesita el paciente para poder eliminar esta enfermedad. Y bueno, esto se va a poder hacer a través de lo que son ya, ¿cómo se llama? Unir todos los datos que vamos a obtener a través de, pues, del examen físico, los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete,
Y muy importante lo que es el análisis microbiológico, que pues es básicamente lo que nos va a determinar el tratamiento. Pero como pues todos estos procesos tardan, normalmente por ejemplo un antibiograma creo que tarda alrededor de 7 días. Cuando tú tienes un paciente que llega con meningitis, pues obviamente no te vas a poder esperar un periodo de 7 días para poder empezar un tratamiento, y es aquí cuando también entra lo que es el tratamiento empírico, que pues ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Pero a pesar de que el tratamiento empírico, si se puede decir, es como que generalizado para una enfermedad, aquí también tienes que tomar en cuenta ciertos factores, como por ejemplo, dónde está la infección, cuál es el tipo de infección, porque pues no vas a utilizar los mismos fármacos para una infección que sea, no sé, a nivel pulmonar, a una que sea ya en meninges, ¿no? Así también tienes que tomar en cuenta lo que es la prevalencia de cepas resistentes relacionadas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un paciente que llega con neumonía, ok, si ya sabes que es una neumonía de origen bacteriano, entonces, ¿cuáles son los microorganismos que normalmente la producen? Y entre ellos, ¿cuál es la resistencia más común que se llega a presentar pues en la comunidad, ¿no? Y por último, pero pues algo que también es muy importante, van a ser aquellos factores intrínsecos del paciente, pues como la edad, el estado inmunitario y también el consumo previo de antibióticos, que pues como ya lo habíamos visto antes, forman parte de algo fundamental a la hora del desarrollo de resistencias con algunos antibióticos, ¿no? Y bueno, ya posterior a que se tiene un resultado en el análisis microbiológico, de manera general se recomienda el uso de lo que son los beta-lactámicos, porque pues son al grupo de medicamentos a los que son, si se puede decir, más sensibles estas bacterias. Al igual que lo que son pues todo el conjunto de cefalosporinas, carbapenémicos, tetraciclinas, cloramfenicol. Esto se maneja como de manera histórica, ¿no? Porque en los últimos años se ha visto que pues todos los microorganismos han desarrollado pues un alto nivel de resistencia por el mal uso de lo que son los fármacos. Entonces, esos son completamente recomendaciones o lo que puedes usar, pues, o sea, pero ya el tratamiento en sí lo vas a dar enfocado según a los resultados que tengas del microorganismo específico que está provocando la enfermedad. Y también se recomienda que pues el uso de glucopéptidos y quinolonas se conserven para aquellas infecciones que presentan una alta resistencia. Dale, por favor. Y bueno, ya entrando un poquito a lo que son los tratamientos específicos de algunas infecciones que vimos de carácter invasivo, pues vamos a tener el tratamiento que se va a dar normalmente en lo que son las neumonías. Estas van a depender del estado de la gravedad en la que encontremos el paciente. Por ejemplo, si es una neumonía leve, normalmente pues esta puede tratarse ya sea por medio de inyecciones intramusculares o incluso oral, dependiendo, ¿no?, del paciente. Y normalmente se recomienda el uso pues, de penicilina procaínica o también de pues, amoxicilina en un periodo de 7 a 10 días. Y ya en lo que sea, por ejemplo, si el paciente presenta alergias a estos medicamentos, pues se recomienda el uso de algún macrólido como la claritromicina o la acitromicina. Y en los casos en los que las neumonías ya se presenten técnicamente más graves, pues que ya el paciente necesite hospitalización y un tratamiento intravenoso, aquí pues obviamente las dosis del medicamento van a ser un poco más altas y se recomienda para ello pues el uso de ya sea penicilina G o incluso cefuroxima. Y aunado a esto se recomienda que también pues se asegure pues una buena hidratación del paciente, la analgesia para el dolor que le va a provocar pues la misma inflamación producida por la enfermedad. Y también algo que se tiene que tener muy presente pues es la regularización de la hipoxemia que puede desarrollarse en estos casos, ¿no? Y todo esto con el fin de que pues el paciente tienda a tener una recuperación rápida. Generalmente se da una recuperación de 48 horas en los casos pues moderados, ¿no? Pero puede llegar a alargarse en aquellos casos en los que se presenten bacteremias. Y entrando a lo que es las meningitis, bueno, de manera general el tratamiento principal que se recomienda para lo que es el uso, para lo que es el tratamiento de meningitis, el empírico, normalmente se recomienda el uso de lo que es una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, aunado a lo que es el uso de vancomicina. Esto pues es el tratamiento empírico. Una vez que ya tengas los resultados de lo que es, no sé, por ejemplo, análisis microbiológico, aquí tú ya vas a decidir si continúas con el mismo tratamiento o lo cambias, adaptándote a lo que vienen siendo las características pues, del microorganismo.
Y aquí hay algo, bueno, en algunas bibliografías como que difieren en cuanto al uso de lo que son las penicilinas, que dice que en este tipo de infecciones, pues las penicilinas, por ejemplo, específicamente en el caso de la penicilina G, no se debe usar en cepas que tengan una concentración inhibitoria mínima igual o superior a 0.5 miligramos sobre litro. Y esto es debido que, bueno, tuve un poco de confusión con esto, pero a lo que leí fue porque en este tipo de infecciones, como son a nivel ya de las meninges, pues es necesario que las dosis que lleguen del antibiótico tienen que ser un poco más altas para que sean efectivas. Entonces, cuando se utilizan fármacos que tienen concentraciones inhibitorias mínimas, que van a ser muy altas, sí, muy altas, pues pueden llegar a provocar efectos secundarios en el paciente como convulsiones, que de hecho una de las recomendaciones que también se hace en la GPC es que se haga uso de la feniltoína, que va a ser como medio para prevenir el desarrollo de las convulsiones a través de la instauración de lo que es el tratamiento antimicrobiano. Y junto a esto también se recomienda pues el uso de lo que es el manitol y la dexametasona para tratar lo que es la posible hipertensión intracraneal y el edema cerebral que se pueda estar dando en el paciente. Y en cuanto a fármacos, creo que eso sí es todo. Siguiente. Y ok, ya para finalizar vamos a entrar un poquito con lo que es la profilaxis, que básicamente pues va a ser la prevención, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que mencionar aquí es que a pesar que actualmente existen 2 vacunas que pues ya está comprobada su eficacia, aún a nivel mundial esto sucede, existen muchos casos de muertes de niños causadas por estas bacterias, por lo cual de cierta manera es como una alerta para nosotros para enfocarnos en lo que es la prevención, porque tenemos que enfocarnos tanto en las vacunas como en otros factores que pueden parecer sencillos de cierta manera, porque por ejemplo, el hecho de mejorar las condiciones higiénicas y de promover que pues las personas conozcan que necesitan tener un acceso a atención sanitaria, pues obviamente esto va a disminuir los casos. Entonces tenemos que ponerle la misma importancia que le damos tanto a las vacunas como a estos factores, porque pues ayudan ambos a reducir lo que es los casos de contagio en estas situaciones. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que son las vacunas, como les digo, existen 2 vacunas actualmente ahorita en México, que son las que están dentro del programa de vacunación nacional. La primera de ellas, pues, es la vacuna neumocócica conjugada, que es la tetravalente, que es la que tenemos en la parte superior, que comercialmente pues, es conocida como Prevenar. Y esta, como su nombre lo indica, es una vacuna conjugada, es decir, que para empezar es una vacuna inactiva porque pues, no tiene en sí la bacteria, sino que solamente son fragmentos de la cápsula de lo que son las bacterias y específicamente contiene partes de la cápsula de 13 serotipos que normalmente son los que producen pues, la mayor parte de las enfermedades, ¿no? Y son los que podemos ver aquí, que están acá en la parte de abajo del nombre, ¿no? Específicamente en esta vacuna lo que es el serotipo 6A es, si se puede decir, único, es la única vacuna que lo presenta hasta el momento, ¿no? Y bueno, este tipo de vacuna es utilizado para lo que es la prevención de la infección invasiva, tanto en niños como en adultos mayores de 50 años, al igual que lo que es el desarrollo de neumonías. Y específicamente en lo que son los niños y jóvenes adultos se ha visto que también sirve para lo que es la prevención del desarrollo de otitis media. Y bueno, dale una, por favor. Bueno, esta vacuna, las recomendaciones que se dan es que se pueda, pues principalmente se puede aplicar tanto a hombres como mujeres, pero se tiene que hacer a partir de los 2 meses de edad. En el caso de los niños, se recomienda que se haga de la siguiente manera. Son 3 dosis de manera principal y después se da un refuerzo, que estas 3 primeras dosis se van a aplicar en el segundo mes de edad, en el cuarto y en el sexto mes de edad. Y posteriormente, ya que estos cumplan 1 año, o que pasen de los 12 meses, disculpen, se da el refuerzo. Me permiten tantito, lo voy a salir de aquí del cuarto.
Qué pena, una disculpa. Bueno, continuando con esto, el refuerzo, como les comentaba, se da ya después de un año y para lo que son los niños, este es si se puede decir, el criterio recomendado para su aplicación, ¿no? Pero puede haber algunas circunstancias en las que, por ejemplo, pues no se aplican estas vacunas y hay diferentes cronogramas de aplicación según cómo se hayan aplicado. Por ejemplo, si la vacuna se aplica después que el niño haya cumplido el año, se aplica una dosis, se esperan 8 semanas y después se vuelve a aplicar una segunda dosis y ya sería todo en ese caso, ¿no? Pero pues lo recomendable es que se aplique como les expliqué ahorita. Y bueno, así también se recomienda su aplicación en lo que son adultos mayores de 65 años y también algo muy importante aquí es su aplicación en personas que tengan pues enfermedades crónicas, porque pues esto los va a hacer mucho más propensos a que desarrollen infecciones de este tipo, y también aquellas personas con condiciones médicas específicas, como les mencionaba Alessandra al principio, que pues pueden ser, por ejemplo, que tengan asplenia ya sea anatómica o funcional, que tengan un implante coclear o que se encuentren inmunocomprometidos, que pues tengan, por ejemplo, VIH, que padezcan cáncer o que han tenido algún trasplante. Y bueno, la otra vacuna que tenemos también disponible es la vacuna neumocócica polisacaria, que esta es conocida como Pneumovax. Dale uno para atrás. Creo que se ve la fotito, sí. O también comercialmente se conoce como Neumo 23. Y esta, a diferencia de la otra, pues va a contener 23 serotipos en vez de solamente 13. Y esta está caracterizada porque estos 23 serotipos que se utilizan dentro de ella son los que provocan alrededor del 75 al 85% de las infecciones. Pero algo que tenemos que tener en cuenta con esta vacuna es que primeramente solamente se utiliza para la prevención de la bacteriemia y no va a funcionar como prevención para lo que son las infecciones pues como neumonías, otitis o todo lo que vimos anteriormente, sino ya es en sí para la bacteriemia. Y algo muy importante aquí es que no produce memoria inmunitaria, solamente produce una tolerancia, por lo que los niveles de anticuerpos pues van a bajar con el tiempo. Básicamente esta vacuna es como la que utilizamos para la influenza, que la tenemos que estar aplicando cada año. Y aquí también es igual, nada más que en vez de estarla aplicando cada año, se aplica cada 5 años un refuerzo. Y bueno, ahora sí, dale. Y bueno, en cuanto a su uso, a diferencia del anterior, esta se debe aplicar pues tanto a hombres y mujeres, pero esta tiene que ser a partir de los 2 años de edad. Y esta se puede utilizar de manera conjunta con la otra vacuna, que es la tetravalente, ¿no? Pero se deben de tener ciertos criterios en mente a la hora de aplicarlas. En el caso de lo que son las personas con condiciones médicas específicas, pues se tiene que esperar un periodo de 8 semanas y anteriormente, por ejemplo, no sé, aplican la tetravalente, tiene que haber un espacio de 8 semanas para poder aplicar esta, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, sin importar cuál haya sido la vacunación previa, pues tiene que haber un periodo de tiempo de 5 años para poder aplicarse. Y pues en caso de las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, aquí nada más se tiene que respetar este espacio de tiempo también de los 5 años cuando se aplican refuerzos. Puede ser un poquito confuso, pero verás, dale la siguiente, lo de la aplicación, pero les puse estos que son, los ayuda un poquito más a identificar. Por ejemplo, lo que les mencionaba de la conjugada, pues se aplica a los 2, 4, 6 meses y posteriormente se aplica el refuerzo ya después de lo que es que el niño cumple un año, que pues puede ser ya a partir de los 12 a los 15 meses, ¿no? Y en el caso de la de polisacáridos, pues esta se va a aplicar ya después de que sean los 2 años. Ajá, así como se lo están indicando. Bueno, la siguiente. Y en el caso de los adultos, pues como les mencionaba, se pueden utilizar de manera conjunta mientras se respete este espacio de los 5 años y de los 8, y dale a la siguiente, ¿verdad? Y en el caso ya de lo que son los adultos que tienen condiciones médicas específicas, pues también que se esperen las 8 semanas para poderse aplicar de manera conjunta y ya posteriormente pues se va a aplicar la de polisacáridos ya de manera de refuerzo cada 5 años. Y creo que eso sería todo. Vamos a pasar ahora a lo que es el caso clínico. Bueno, tenemos un caso clínico de síndrome de Austrian. Con presentación, pues es el caso de un paciente masculino de 64 años, sin historial de etilismo,
que se presentó con la tríada de Osler, que consiste en endocarditis, neumonía y meningitis desarrollado por un mismo agente. Bueno, es un paciente masculino de 64 años, admitido en urgencias en el Hospital Regional de algún lugar de Brasil, con un cuadro de fiebre baja, mialgias, artralgias e hiporexia. Desde hace 3 semanas y evolucionando desde hace 3 días con tos, disnea y compromiso del estado general. No tiene historial de etilismo, tabaquismo, uso de drogas inyectables o enfermedades anteriores. A su llegada estaba taquipnéico, con vómitos, confusión mental y agitación. Presentaba pupilas isocóricas y fotorreactivas, reflejo cutáneo plantar negativo, ausencia de signos focales y presencia de rigidez cervical terminal. Se realizó la auscultación pulmonar con estertor crepitante en la base del hemitórax derecho y también se le fue realizada la auscultación cardíaca y presentó un soplo diastólico en foco mitral con intensidad de 2 de 6 sin irradiación y soplo sistólico en foco aórtico 3 de 6 con irradiación cervical. Bueno, en la radiografía pues se mostró una opacidad alveolar en la base derecha y el paciente evolucionó con insuficiencia respiratoria aguda, siendo necesaria la realización de intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Fue realizada la tomografía computarizada de cráneo, que no arrojó alteraciones, y la punción lumbar con líquido cefalorraquídeo presentando 78 células por milímetro cúbico, siendo 87% polimorfonucleares. También presentó hipoglucorraquia, cuya bacterioscopía fue positiva para neumococo, pues confirmando la meningitis por esta bacteria. Y bueno, a partir de lo que es, verás, si quieres darle para atrás tantito, nada más para... Alessandra, ¿le puedes dar uno para atrás, please? Bueno, si recordamos lo de las características del líquido cefalorraquídeo, que vimos que pues iba a tener una celularidad aumentada, y también lo de la hipoglucorragia, que iba a hacer que la glucosa iba a estar disminuida, pues estas son de las características que vamos a ver cuando la meningitis es de carácter bacteriano, como se confirmó a través de la bacterioscopía. Ahora sí. Y dale uno, please. Bueno, a partir de ello se inició tratamiento con ceftriaxona, que pues como lo vimos es el tratamiento principal que se utiliza, y estos se dieron en dosis para el sistema nervioso, pero continuó la fiebre. A partir de ello se solicitaron pues cultivos de sangre, orina, aspirado traqueal y ecocardiograma transtorácico, que a partir de ello pues se demostró el engrosamiento y la calcificación de la válvula aórtica con estenosis y reflujo de grado leve con una fracción de eyección del 83%. Y bueno, a partir de lo que es el hemocultivo que se tomó, este fue positivo para Streptococcus pneumoniae en las 2 muestras, y el aspirado traqueal fue positivo. Bueno, y a partir de que se tuvo la confirmación con este hemocultivo, pues fue iniciada lo que es el tratamiento con vancomicina y cambiada la ceftriaxona por meropenem, que pues probablemente esto fue por que ya a partir de los resultados de el análisis microbiológico, pues este era como que lo más preferente que se debía utilizar para el microorganismo. Y bueno, a partir de ello, el paciente fue desentubado a la mejoría del estándar respiratorio, pero presentó un déficit motor súbito con hemiparesia izquierda, junto con alteraciones de la fuerza muscular de grado 2 y una disminución del nivel de conciencia. Posterior a 21 días de lo que es el carbapenémico y 28 días con tratamiento de vancomicina, pues presentó mejorías clínicas y laboratoriales. Y con ello pues recibió el alta para irse a casa, y solamente pues se le indicó lo que fue intensa rehabilitación física, ¿no? Por lo que quedó con lo que es hemiparesia y las alteraciones de la fuerza muscular. Posteriormente, en la evaluación cardiológica de control, un mes después, mantuvo lo que fue un cuadro estable sin alteraciones cardíacas anatómicas o funcionales, quedando solamente pues el déficit neurológico. Y sería todo. ¿Alguna duda? Muy bien, pues muy buen caso.
Sí, ya casi no se ven esos pacientes. Sin embargo, pues es interesante conocer como un patógeno. Si ustedes revisan algunas infecciones en el futuro, van a ver que hay patógenos que suelen tener algunos síndromes característicos, y eso les habla mucho de que el patógeno pues es medio peculiar desde el punto de vista de la virulencia. En fin, ya estamos en tiempo, muy buenas las clases. Si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden hacer por correo electrónico, o si no, el día de mañana tomamos unos minutos para discutir esas dudas, y sería todo por hoy. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.